Soy Rosa Luis, tengo 28 años y hace 3 meses pasó la peor traición de mi vida en lo que se suponía que sería una cena de celebración. Pensé que finalmente iba a sentir que pertenecía a mi propia familia, pero lo que mi hermano hizo después fue aún peor que la revelación devastadora de su esposa. Si alguna vez te has sentido como el extraño en tu propia familia, por favor dime desde dónde estás viendo esto y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo de dolor profundo y punzante. El olor a ajo y romero aún me revuelve el estómago porque eso era lo que llenaba la cocina de mis papás la noche que todo se desmoronó. Pero déjame llevarte de vuelta a donde esta historia realmente comienza, porque entender cómo llegué a esa mesa del comedor requiere conocer sobre la única persona que me hizo creer que era digna de amor en primer lugar. Conocí a Jake Sullivan un martes lluvioso de octubre de 2019 de SEC, en el lugar menos romántico posible, la sala de emergencias del Hospital St. Mary's. Estaba ahí porque mi vecina anciana, la señora Fuentes, se había caído por las escaleras de su casa, y como yo era la única que estaba en casa cuando pidió ayuda, me fui con ella en la ambulancia. Jake era su médico tratante, este chavo alto con ojos cafés bondadosos y manos que se movían con tanta confianza gentil mientras examinaba su tobillo hinchado. Lo que me atrajo no fue solo lo guapo que era, aunque esos hoyuelos cuando sonreía definitivamente no estorbaban. Era como le hablaba a la señora Fuentes como si fuera su propia abuelita, explicándole cada procedimiento en detalle, nunca haciéndola sentir como si estuviera quitándole demasiado tiempo. Cuando se enteró de que había estado sentada en esa sala de espera por 4 horas sin comer nada, me trajo un sándwich de pavo de la cafetería del personal y dijo: la señora Fuentes me dijo que eres la vecina que le lleva el súper cada semana. El mundo necesita más personas como tú. La manera en que lo dijo, con tanto respeto genuino, hizo que algo dentro de mi pecho se estremeciera que no tenía nada que ver con el hambre. Nuestra primera cita real fue en este restaurante vietnamita pequeñito llamado Pho Real, sí, así se llamaba en serio, y sí, Jake hizo ese albur terrible al menos 12 veces durante la cena. Pidió el platillo más picoso del menú y se pasó toda la comida sudando y riéndose de sí mismo mientras yo trataba de no escupir la sopa por la nariz con sus comentarios ridículos sobre cómo su lengua oficialmente había pedido el divorcio de su boca. Platicamos hasta que cerraron el restaurante a nuestro alrededor. El dueño finalmente nos trajo té y galletas de la fortuna con una sonrisa indulgente. La fortuna de Jake decía: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, y la mía decía: el amor es el puente entre dos corazones. Los dos nos reímos de lo cursis que eran, pero Jake cuidadosamente dobló su fortuna y se la puso en la cartera. 3 años después me enteré de que todavía la llevaba a todos lados. Construir nuestra vida juntos se sintió como la cosa más natural del mundo. Jake era residente entonces, trabajando turnos brutales de 18 horas, pero me mandaba fotos por mensaje de cosas random durante su día: un perro de terapia visitando el área de niños, una puesta de sol por la ventana de la cafetería del hospital, sus compañeros residentes dormidos parados en la sala de descanso. Yo trabajaba como coordinadora de marketing para una organización sin fines de lucro que ayudaba a veteranos sin hogar a encontrar vivienda. Y aunque el sueldo era terrible y el trabajo era emocionalmente agotador, Jake escuchaba cada historia sobre los clientes que trataba de ayudar. Me traía cena en mis noches largas en la oficina, usualmente comida tailandesa de este lugar cerca del hospital que ya se sabía nuestro pedido de memoria: pad thai para mí, curry verde para él, rollitos primavera extra para compartir. Comíamos en mi escritorio mientras yo terminaba solicitudes de becas y él me contaba sobre sus pacientes sin romper la confidencialidad, describiendo su valor y resistencia de maneras que me hacían enamorarme un poquito más tanto de ellos como de él. Nuestra rutina diaria se volvió sagrada para nosotros. Jake se iba al trabajo a las 6 de la mañana, pero no sin antes hacer café y dejarme una notita en un post-it pegado en el espejo del baño. A veces eran dulces: eres la mejor parte de despertar, y a veces eran ridículas: tu pelo de recién levantada parece cacatúa, pero sigues siendo hermosa. Le mandaba una foto de la nota con mi café cada mañana a las 7 y él respondía con un emoji de corazón y usualmente una queja sobre el café del hospital. Cuando llegaba a casa nos relajábamos juntos en nuestro sillón de segunda mano, mis pies en sus piernas mientras él masajeaba la tensión de estar parado todo el día.
Veíamos programas de cocina y planeábamos comidas elaboradas que estábamos demasiado cansados para hacer en realidad, conformándonos en cambio con cereal para la cena y llamándolo gourmet. En sus días libres raros manejábamos a este sendero como a una hora fuera de la ciudad, donde Jake señalaba diferentes pájaros y yo fingía estar más interesada en la vida silvestre de lo que realmente estaba. La verdad era que solo lo observaba iluminarse mientras explicaba la diferencia entre un halcón de cola roja y un halcón de Cooper, pensando en qué suerte tenía de amar a alguien que encontraba alegría en cosas tan simples. Esos fueron los años dorados cuando todo se sentía posible. Jake terminó su residencia y consiguió el trabajo de sus sueños en el hospital de niños, especializándose en medicina de emergencias pediátricas. Me ascendieron a directora de programa en la organización sin fines de lucro, finalmente ganando suficiente dinero para que pudiéramos costear nuestro propio departamento, un lugar pequeñito de una recámara con una cocina del tamaño de un closet, pero era nuestro. Adoptamos un gato rescatado llamado Bale, que tenía problemas de ansiedad y se escondió debajo de la cama las primeras 3 semanas antes de decidir que Jake era su persona. Los domingos por la mañana se volvieron nuestro tiempo sagrado, dormir hasta las 9, hacer brunches elaborados que tardábamos 3 horas en preparar y comer, leyéndonos diferentes secciones del periódico en voz alta mientras Bale nos juzgaba desde su puesto en el alféizar de la ventana. Empezamos a hablar del futuro en términos concretos. Matrimonio, comprar una casa, tal vez tener hijos en unos años cuando la carrera de Jake estuviera más establecida. Teníamos una broma recurrente sobre cómo nuestra canción de boda sería Something de The Beatles, porque Jake decía que eso era lo que yo era, algo en la manera en que se mueve me atrae como ningún otro amante. La seguridad se sentía como una manta caliente envolviendo todo lo que hacíamos. Cuando los préstamos estudiantiles de Jake se sentían abrumadores, hicimos un plan juntos y celebramos cada pago con champán barato y queso caro. Cuando mi organización sin fines de lucro perdió su beca más grande y me preocupé por los despidos, Jake me sostuvo mientras lloré y luego me ayudó a actualizar mi currículum, aunque terminé conservando mi trabajo de todas formas. Sobrevivimos la muerte de mi abuela, Jake manejando conmigo a Ohio para el funeral y sosteniendo mi mano durante todo el servicio, encantando a mi familia extendida con su bondad silenciosa y habilidad para arreglar el triturador de basura antiguo de mi tío. Cuando Jake se intoxicó con Susie cuestionable y se pasó 2 días convencido de que se estaba muriendo dramáticamente en el piso de nuestro baño, le hice sopa y le leí revistas médicas en voz alta con un acento británico falso hasta que se sintió humano otra vez. Éramos un equipo en todos los sentidos de la palabra, enfrentando todo juntos con humor y apoyo inquebrantable el uno para el otro. Pero había pequeñas señales de advertencia que no reconocí en ese momento, pequeñas grietas en los cimientos que después se volverían líneas de falla. Jake siempre había sido reservado sobre su familia, mencionándolos solo de pasada y usualmente con una ligera tensión alrededor de sus ojos. Había crecido en California, tenía 2 hermanos menores, papás que ambos eran abogados, hechos básicos entregados sin emoción o detalle. Cuando hacía preguntas de seguimiento sobre su infancia o sugería visitarlos, cambiaba el tema tan suavemente que apenas me daba cuenta al principio. Su teléfono sonaba a veces con llamadas de mamá o papá, y las ignoraba completamente o salía a tomarlas, regresando adentro con alegría forzada y una necesidad repentina de limpiar algo u organizar un closet. Las pocas veces que sí contestaba frente a mí, su voz se volvía formal y cuidadosa, como si estuviera hablando con colegas profesionales en lugar de familia. Empecé a notar cómo se estremecía cuando mencionaba a mi propia familia, aunque mi relación con mis papás y hermano era complicada. Cuando me quejaba de los comentarios pasivo-agresivos de mi mamá o la tendencia de mi hermano David de tratarme como algo sin importancia, Jake ponía esta cara como si estuviera en dolor físico. Me acercaba más y decía algo como al menos todavía hablas con ellos, o la familia es complicada pero siguen siendo familia. En ese momento pensé que estaba siendo comprensivo, animándome a apreciar lo que tenía. No me di cuenta de que estaba hablando desde un lugar de pérdida que no podía ni imaginar. El día que todo cambió empezó como cualquier otro martes. Jake se fue al trabajo con su post-it usual, pronóstico del día 100% probabilidad de que seas increíble. Y me dirigí a la oficina temprano para prepararme para una junta del consejo.
La mañana iba bien hasta que mi teléfono sonó a las 10:30. El número no era familiar, pero algo me hizo contestar en lugar de dejar que fuera al buzón de voz. La voz de una mujer, educada pero formal, se presentó como la doctora Patricia Williams del Centro Médico St. Catherine's en Sacramento. Mi sangre se volvió hielo antes de que siquiera dijera el nombre de Jake. Había habido un accidente, explicó. Los papás de Jake, Dr. Richard y Dra. Susan Sullivan, habían muerto instantáneamente cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y chocó su carro de frente. Iban camino a casa de una conferencia médica, dijo. Jake estaba listado como pariente más cercano, pero no podían contactarlo. Sabía yo cómo contactarlo, las palabras se sentían como si vinieran a través del agua. Logré darles el número de trabajo de Jake y la información de contacto de su médico supervisor, mis manos temblando tan fuerte que tuve que deletrear todo 2 veces. La doctora Williams era amable pero eficiente, dándome los detalles de la morgue, los arreglos que tendrían que hacerse, los efectos personales que tendrían que recoger. Escribí todo con letra que parecía de niño, mi escritura usualmente limpia disolviéndose en garabatos ilegibles mientras la realidad de lo que me estaba diciendo se asentaba. Los papás de Jake estaban muertos, los papás de los que apenas hablaba, cuyas llamadas evitaba, cuya existencia era una presencia sombría en nuestra relación, se habían ido y ahora Jake estaba solo en el mundo excepto por sus hermanos y yo. No recuerdo haber colgado el teléfono o haber salido de mi oficina. Lo siguiente que supe, estaba sentada en mi carro en el estacionamiento del hospital, tratando de descifrar cómo caminar al departamento de emergencias y entregar noticias que romperían el corazón del hombre que amaba. ¿Cómo le dices a alguien que sus papás están muertos? ¿Cómo encuentras palabras para algo que no tiene palabras? Me senté ahí por 20 minutos practicando diferentes maneras de decirlo, cada una sonando más inadecuada que la anterior. Finalmente me di cuenta de que no había una manera buena, ningún acercamiento gentil que hiciera que esto doliera menos. Solo tendría que caminar ahí adentro y decirle que su mundo había cambiado para siempre. Encontrar a Jake fue fácil, estaba exactamente donde siempre estaba a las 11 de la mañana los martes, revisando los ingresos de la noche en el área pediátrica. Lo encontré anotando en la estación de enfermeras, tarareando algo por lo bajo mientras escribía. Cuando me vio, su cara se iluminó con esa sonrisa que me había hecho enamorarme de él en este mismo hospital 3 años antes. Oye, hermosa, dijo, viendo alrededor para asegurarse de que nadie estuviera viendo antes de darme un beso rápido. ¿Qué te trae a mi reino de pacientes pequeñitos y curitas de caricaturas? La felicidad casual en su voz hizo que lo que tenía que hacer se sintiera aún más cruel. Le pregunté si podíamos hablar en algún lugar privado y algo en mi expresión debe haberle advertido porque su sonrisa se desvaneció inmediatamente. Me llevó a una sala de consulta vacía, cerrando la puerta detrás de nosotros antes de voltear a verme con creciente preocupación. Rosa, ¿qué pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Quería suavizarlo de alguna manera, amortiguar el golpe, pero no había amortiguador para este tipo de impacto. Así que tomé sus manos en las mías, miré a esos ojos cafés que habían sido mi refugio seguro por 3 años y le dije que sus papás estaban muertos. La reacción de Jake no fue lo que esperé. No lloró o colapsó o gritó, solo se quedó muy quieto, mirándome como si estuviera hablando un idioma extranjero. ¿Qué quieres decir muertos? Preguntó, su voz clínica y separada como si estuviera cuestionando un diagnóstico. Repetí lo que la doctora Williams me había dicho, viendo su cara volverse más y más inexpresiva con cada detalle. Cuando terminé, estuvo callado por mucho tiempo, solo respirando cuidadosamente mientras procesaba la información. Finalmente dijo, necesito llamar a mi hermana, y alcanzó su teléfono con manos firmes. Ahí fue cuando me di cuenta de que tampoco sabía realmente sobre el hombre que amaba. Durante las siguientes horas aprendí que Jake tenía una hermana llamada doctora Elena Sullivan Martínez, una psiquiatra en Portland, y un hermano llamado Carlos, un ingeniero de software en Seattle. Aprendí que los 3 hijos Sullivan eran profesionales exitosos que mantenían relaciones educadas pero distantes entre ellos y habían estado esencialmente separados de sus papás por años. Aprendí que la familia de Jake no era solo reservada, estaban fracturados de maneras que hacían que mi relación complicada con mis papás pareciera una pintura de Norman Rockwell.
El funeral fue 3 días después en Sacramento y esos 3 días me enseñaron más sobre el pasado de Jake que los 3 años anteriores combinados. Elena era serena y eficiente, manejando los arreglos con la misma competencia profesional que probablemente traía a su práctica psiquiátrica. Carlos era más callado, el tipo de persona que expresaba emociones a través de acciones en lugar de palabras, apareciendo con boletos de avión para todos nosotros y un carro rentado lo suficientemente grande para la familia que nunca pasaba tiempo junta. Ver a los 3 hermanos navegar la muerte de sus papás era como ver una danza cuidadosamente coreografiada ejecutada por personas que apenas sabían los pasos. El funeral mismo fue surreal, un servicio grande lleno de colegas y conocidos profesionales, pero muy pocas personas que parecían conocer realmente a Richard y Susan Sullivan como seres humanos en lugar de como doctores exitosos. Jake, Elena y Carlos se sentaron en la primera fila como extraños bien vestidos, aceptando condolencias con gratitud apropiada pero sin emoción real. Fue Elena quien dio el elogio, un discurso perfectamente elaborado sobre los logros profesionales de sus papás y dedicación a la medicina, pero nada sobre quiénes eran como personas o qué significaban para sus hijos. Después del servicio, escuché conversaciones sobre las publicaciones de investigación impresionantes de los Sullivan y sus contribuciones a varias asociaciones médicas, pero nadie compartió memorias de cenas familiares o tradiciones navideñas o el tipo de momentos personales que usualmente llenan las reminiscencias de funerales. Esa noche, en nuestro cuarto de hotel, Jake finalmente se desmoronó. Lloró por horas mientras lo sostuve, pero sus lágrimas no eran solo por las muertes de sus papás, eran por la relación que nunca había tenido con ellos, por los años de distancia que nunca podrían conectarse, por las llamadas telefónicas que había evitado que nunca podría devolver ahora. No eran malas personas, siguió diciendo a través de sus lágrimas, solo que no sabían cómo ser papás. Todo era sobre logros y apariencias y vivir a la altura de las expectativas. No creo que alguna vez solo nos amaron por quienes éramos. ¿Sabes? Siempre era sobre en quién podíamos convertirnos, qué podíamos lograr, cómo los hacíamos ver. Lo sostuve y escuché, finalmente entendiendo por qué atesoraba tanto nuestras mañanas simples de domingo y rituales de post-it. Había crecido en una casa donde el amor era condicional y basado en desempeño, donde los hijos eran inversiones en lugar de regalos. La lectura del testamento fue otra revelación. Richard y Susan Sullivan habían sido adinerados, mucho más adinerados de lo que me había dado cuenta, y habían dejado todo a sus 3 hijos en partes iguales. Pero incluso en la muerte, su amor venía con condiciones. La herencia estaba estructurada de una manera que requería que los hermanos mantuvieran contacto entre ellos y tomaran decisiones conjuntas sobre ciertos activos, incluyendo la casa familiar en Sacramento y una propiedad de vacaciones en Lake Tahoe. Era como el último intento de sus papás de forzar una relación entre hijos que habían aprendido a vivir sin el otro. Volar de regreso a nuestro departamento pequeño se sintió como regresar a un universo diferente. Jake estaba más callado de lo usual, procesando no solo dolor, sino también el legado complicado de crecer en una familia que se veía perfecta desde afuera pero era emocionalmente en bancarrota por dentro. Pensé que lo superaríamos juntos, como habíamos superado todo lo demás. Pensé que la herencia nos daría seguridad, tal vez dejaría que Jake redujera sus horas para que pudiéramos viajar o empezar una familia más pronto de lo planeado. Pensé que usaríamos esta tragedia como un recordatorio de apreciar lo que teníamos y construir algo mejor que aquello con lo que él había crecido. No tenía idea de que la muerte de su familia llevaría a la mía a abandonarme cuando más los necesitaba. La crisis que expondría la verdadera naturaleza de mi propia familia empezó 6 semanas después del funeral, en un jueves por la mañana que comenzó como cualquier otro. Jake finalmente había regresado al trabajo arrojándose a sus pacientes con una intensidad que me preocupaba pero que sus supervisores elogiaban como dedicación. Yo me estaba poniendo al día con los proyectos que había descuidado durante nuestra semana en California, sintiendo que lentamente estábamos encontrando nuestra nueva normalidad en un mundo sin sus papás. Estaba revisando solicitudes de becas en mi escritorio cuando mi teléfono sonó con una llamada de mi mamá, lo cual no era inusual. Me llamaba cada pocas semanas para ponerse al día y usualmente para quejarse de algo.
Rosa, mi amor, dijo, su voz cargando ese tono particular que significaba que estaba a punto de pedir algo. Te llamo sobre el Día de Acción de Gracias. Tu papá y yo hemos estado platicando y pensamos que sería bueno para toda la familia estar junta este año. Ya sabes, después de todo lo que han pasado con la situación familiar de Jake. La manera en que dijo situación familiar como si fuera una inconveniencia en lugar de una tragedia inmediatamente me puso los dientes en filo, pero traté de darle el beneficio de la duda. Tal vez realmente estaba tratando de ser comprensiva. Nosotros también hemos estado hablando del Día de Acción de Gracias, dije cuidadosamente. Jake la ha estado pasando mal con los días festivos desde que murieron sus papás. Este tal vez no sea el mejor año para una reunión familiar grande. Esperé que entendiera, que ofreciera simpatía, que sugiriera que lo tomáramos con calma o tal vez hiciéramos algo más pequeño e íntimo. En lugar de eso, hubo una pausa larga antes de que hablara otra vez. Y cuando lo hizo, su voz había cambiado completamente. Rosa, entiendo que Jake está de luto, pero el mundo no se detiene por los problemas de todos los demás. Tu hermano David va a traer a Jennifer y los niños, y tu papá específicamente pidió que vinieras. No puedes simplemente esconderte para siempre porque los papás de tu novio murieron en un accidente de carro. La crueldad casual de esa declaración, reducir la pérdida devastadora de Jake a los papás de tu novio murieron en un accidente de carro. Me pegó como un golpe físico, pero fue lo que dijo después lo que realmente me mostró quién era mi mamá debajo de su máscara de preocupación maternal. Además, David tiene algunas noticias importantes que compartir. Y sería egoísta de tu parte perdértelo porque estás demasiado ocupada revolcándote en la tragedia de alguien más. La familia viene primero, Rosa, pensé que te habíamos criado mejor que eso. La conversación terminó con ella colgándome cuando traté de explicar que Jake estaba luchando con culpa del sobreviviente y duelo complicado, y que tal vez podríamos encontrar una manera de celebrar juntos que no involucrara fingir que todo estaba normal. Me senté en mi escritorio por mucho tiempo después de esa llamada, viendo mi teléfono y tratando de procesar lo que acababa de pasar. Esta era mi mamá, la mujer que me había criado, quien supuestamente me había enseñado sobre compasión y empatía y poner a la familia primero. Sin embargo, cuando más necesitaba su apoyo, cuando el hombre que amaba estaba lidiando con una pérdida devastadora, su respuesta fue acusarme de revolcarme y ser egoísta. La peor parte fue que tan familiar se sintió este patrón de mi familia tratando mis necesidades y sentimientos como obstáculos inconvenientes a sus planes y prioridades. Esa noche le dije a Jake sobre la conversación y ver su cara cambiar mientras repetía las palabras de mi mamá fue casi peor que escucharlas la primera vez. No dijo nada por mucho tiempo, solo se sentó en nuestro sillón con béisbol en sus piernas, viendo la pared con una expresión que no pude leer. Finalmente dijo, tal vez deberías ir, no quiero ser la razón por la que te pierdas tiempo con tu familia. La resignación en su voz me rompió el corazón, aquí había alguien que acababa de perder a sus papás para siempre ofreciéndose a pasar el Día de Acción de Gracias solo para que yo pudiera asistir a una cena donde me habían hecho sentir no bienvenida por preocuparme por su dolor. Absolutamente no, dije, sentándome junto a él y tomando su mano. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Si no pueden entender que estás de luto y que quiero apoyarte, entonces no se merecen tenernos a ninguno de los dos en su mesa. Se sintió bien decirlo, finalmente trazar una línea en la arena sobre qué era aceptable y qué no. Pensé que estaba tomando la decisión correcta, priorizando mi relación y la salud mental de mi pareja sobre las demandas irrazonables de mi familia. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir qué tan irrazonables podían ser. 3 días después, mi hermano David me llamó al trabajo. Esto era inusual, David y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos. Y casi nunca iniciaba contacto conmigo. Nuestra relación siempre había sido cordial pero distante, como conocidos que por casualidad compartían papás en lugar de hermanos que habían crecido juntos. Era 5 años mayor que yo, casado con su novia de la universidad Jennifer, papá de 2 niños que apenas conocía a pesar de ser su tía. Intercambiábamos tarjetas de cumpleaños y nos veíamos en días festivos familiares, pero no nos llamábamos para apoyo o compartíamos los detalles íntimos de nuestras vidas. Rosa, dijo su voz formal y seria, mamá me dijo sobre su conversación el otro día. Creo que necesitamos hablar. Había algo en su tono que inmediatamente me puso alerta.
Sonaba como si estuviera conduciendo una junta de negocios en lugar de llamar a su hermana. Jennifer y yo estamos preocupados por las decisiones que has estado tomando últimamente. Esta cosa con la familia de Jake obviamente ha sido difícil, pero no puedes dejar que destruya tus relaciones con las personas que realmente importan. La frase "las personas que realmente importan" colgó en el aire como gas venenoso. No podía creer que mi hermano acabara de implicar que Jake, el hombre con quien había estado por 3 años, con quien estaba planeando casarme, quien actualmente estaba lidiando con la pérdida más devastadora de su vida, no importaba realmente a nuestra familia. David, ¿qué estás diciendo exactamente? Pregunté, aunque estaba empezando a entender exactamente qué estaba diciendo. Estoy diciendo que tienes 28 años, Rosa, y es hora de empezar a pensar en tus prioridades reales. Mamá y papá no se están haciendo más jóvenes y quieren a su hija en la cena del Día de Acción de Gracias. Jake va a superar a sus papás eventualmente, todos lo hacen, pero solo tienes una familia. Si sigues eligiéndolo a él sobre nosotros, puede que llegue un momento en que no estemos disponibles para elegir. La amenaza era sutil pero inconfundible: elígenos a nosotros o piérdenos. Lo que lo hizo peor fue la manera en que David entregó estos ultimátums con tanta confianza, tranquila, como si estuviera declarando hechos obvios en lugar de pedirme que abandonara a alguien que amaba durante su hora más oscura. Habló del duelo de Jake como si fuera una inconveniencia temporal que pasaría si se ignoraba, y de mi lealtad a mi pareja como si fuera un defecto de carácter que necesitaba corrección. Para el final de la conversación me sentía como si estuviera hablando con un extraño usando la voz de mi hermano. Esa llamada telefónica fue mi primer vistazo real de cómo mi familia me veía, no como un adulto autónomo capaz de tomar sus propias decisiones, sino como una extensión de ellos cuyo propósito principal era cumplir sus expectativas y mantener su comodidad. La crisis de Jake había revelado algo feo sobre personas que había amado y en quienes había confiado toda mi vida, y me estaba empezando a dar cuenta de que este patrón probablemente no era nuevo. ¿Cuántas veces habían desestimado mis sentimientos o minimizado mis experiencias? ¿Cuántas veces habían hecho su amor condicional a mi cumplimiento con su agenda? 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, la campaña de presión se intensificó. Mi papá me llamó en casa un domingo por la mañana mientras Jake estaba en el hospital manejando una emergencia. Papá rara vez me llamaba directamente, usualmente mamá manejaba las comunicaciones familiares, así que sabía que esto era serio antes de contestar el teléfono siquiera. Su acercamiento era diferente de la manipulación emocional de mamá y los ultimátums empresariales de David. Papá fue directo por la culpa y obligación, las herramientas que siempre había usado más efectivamente conmigo. Rosa, corazón, dijo, su voz cálida y paternal, estoy decepcionado de ti. Tu mamá está con el corazón roto por esta situación del Día de Acción de Gracias y tengo que decir, estoy sorprendido por tu egoísmo. Te criamos para poner a la familia primero y ahora se siente como si estuvieras eligiendo a un novio sobre las personas que te amaron mucho antes de que él llegara. La palabra novio fue entregada con justo suficiente énfasis para dejar claro que no consideraba mi relación de 3 años con Jake como seria o permanente. Pero fue lo que papá dijo después lo que realmente me impactó. Jake parece un joven lo suficientemente bueno, pero seamos realistas aquí. Sus papás están muertos, Rosa. Ya no tiene familia. ¿Realmente vas a dejar que te arrastre con él? Tienes una familia que te ama y te quiere cerca. No tires eso por alguien que va a estar lidiando con equipaje emocional por años. La crueldad casual de desestimar a Jake como mercancía dañada porque sus papás habían muerto fue impresionante. Este era el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta y me había ayudado con mi tarea y me había acompañado por el pasillo en mi graduación de preparatoria. Ahora me estaba diciendo que el amor y la lealtad tenían fechas de expiración y que el duelo de Jake lo hacía indigno de mi compromiso. Traté de explicar que apoyar a alguien a través de una pérdida era como se veía el amor, que Jake no era mercancía dañada sino un hombre de luto que necesitaba cuidado y entendimiento. Traté de ayudar a papá a entender que pedirme que abandonara a mi pareja durante su hora más oscura era pedirme que me convirtiera en el tipo de persona que no quería ser. Pero papá no estaba interesado en entender, estaba interesado en cumplimiento. Estás siendo ingenua, Rosa, dijo con el tono condescendiente que usaba cuando pensaba que estaba siendo infantil.
Las relaciones van y vienen, pero la familia es para siempre. No aprendas esa lección por las malas. Y luego colgó dejándome sentada en mi cocina con una taza de café enfriándose y un entendimiento creciente de que la familia que pensé que conocía nunca había existido realmente. Esa tarde, cuando Jake llegó a casa exhausto de un turno de 12 horas, cometí el error de contarle sobre la llamada de papá. Vi la vida escurrirse de sus ojos mientras repetía la conversación, lo vi internalizar cada palabra cruel como confirmación de que efectivamente era una carga, que su duelo era inconveniente, que amarlo tenía un costo demasiado alto. Tal vez tienen razón, dijo quedamente, sentándose pesadamente en nuestra mesita de cocina pequeña. Tal vez sí te estoy arrastrando hacia abajo. Tal vez estarías mejor sin todo mi equipaje. Me tomó 2 horas convencerlo de que las opiniones de mi familia no reflejaban mis sentimientos, que quería construir una vida con él sin importar lo que pensara cualquier otra persona. Pero el daño estaba hecho. La confianza de Jake en nuestra relación, ya sacudida por la muerte de sus papás y su duelo complicado, había recibido otro golpe. Empezó a alejarse ligeramente, volviéndose más cuidadoso sobre compartir sus sentimientos, más disculpándose por sus días malos. Empezó a sugerir que tal vez debería ir al Día de Acción de Gracias después de todo, que tal vez él podría pasar el día trabajando en el hospital donde al menos se sentía útil y querido. La gota que derramó el vaso vino la semana antes del Día de Acción de Gracias, cuando toda mi familia decidió coordinar su asalto a mi decisión. Empezó con un mensaje de texto grupal de David que incluía a mis papás, a mí y a Jennifer. Aparentemente mi cuñada había sido reclutada para esta intervención. El mensaje estaba cuidadosamente elaborado para sonar razonable y preocupado en lugar de manipulativo, pero el mensaje subyacente era claro: preséntate o enfrenta las consecuencias. Hola a todos, leyó el texto de David. Jennifer y yo hemos estado platicando sobre el Día de Acción de Gracias y realmente tenemos ganas de compartir nuestras grandes noticias con toda la familia. Rosa, sabemos que estás pasando por un momento difícil con la situación de Jake, pero esperamos que reconsideres unirte a nosotros. Los niños están emocionados de ver a su tía y significaría mucho tener a todos juntos. La familia es lo más importante, especialmente durante los días festivos. No dejemos que circunstancias externas nos separen. Los mensajes de seguimiento llegaron rápido y furioso. Mamá, David tiene razón, mi amor. Te extrañamos y estamos preocupados por ti. Jake va a entender, es doctor, sabe qué tan importante es el apoyo familiar durante momentos difíciles. Papá, corazón, tu sobrino y sobrina han estado preguntando por la tía Rosa. No los decepciones porque estás molesta por algo que no tiene nada que ver con nuestra familia. Jennifer, Rosa, espero que sepas que todos te amamos y queremos lo mejor para ti. A veces necesitamos la perspectiva de nuestra familia para ver las situaciones claramente. El texto grupal continuó por horas, con cada miembro de la familia tomando turnos aplicando presión mientras mantenían negación plausible sobre sus tácticas. Enmarcaron sus demandas como preocupación por mi bienestar, sus ultimátums como expresiones de amor, su manipulación como apoyo familiar. Leer esos mensajes se sintió como ver una clase magistral en abuso emocional. Y la peor parte fue darme cuenta de que esto probablemente era como siempre habían operado, solo había estado demasiado cerca para verlo claramente. Jake me encontró llorando sobre mi teléfono esa noche, abrumada por la presión constante y empezando a dudar mis propias percepciones. Estaba siendo irrazonable, estaba priorizando mi relación sobre mi familia de una manera poco saludable. ¿Tenían razón todos de que estaba cometiendo un error? Cuando le mostré a Jake el hilo del texto grupal, lo leyó en silencio por mucho tiempo antes de poner mi teléfono abajo y mirarme con una expresión que nunca había visto antes. No exactamente enojo, pero algo más duro y más determinado. Rosa, dijo cuidadosamente, necesito que me escuches en esto. Lo que están haciendo no está bien. Así no es como las personas que te aman te tratan cuando estás tomando una decisión difícil. Esto es manipulación simple y llanamente, y me preocupa qué más te han convencido de aceptar a lo largo de los años. Sus palabras me pegaron como agua fría, forzándome a ver la situación desde una perspectiva externa. Un médico que lidiaba con dinámicas familiares en situaciones de crisis me estaba diciendo que el comportamiento de mi familia era abusivo. Alguien que había crecido con amor condicional estaba reconociendo los mismos patrones en mis relaciones. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo.
Iba a ir a la cena del Día de Acción de Gracias, pero no para capitular a sus demandas. Iba a establecer límites, a dejar claro que tratar a Jake como si no importara era lo mismo que tratarme a mí como si no importara. Iba a intentar una vez más ayudarlos a entender lo que me estaban pidiendo y si no podían respetar mis decisiones, entonces tendría que reconsiderar qué tipo de relación quería con personas que solo me amaban cuando era conveniente. No tenía idea de que estaba caminando hacia una emboscada que había sido planeada por semanas. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, David me llamó una vez final. Su voz era diferente otra vez, más cálida, más conciliatoria, como si estuviera extendiendo una rama de olivo. Rosa, he estado pensando en nuestra conversación y quiero disculparme si me escuché duro. Sé que este es un momento difícil tanto para ti como para Jake y tal vez no hemos sido tan comprensivos como deberíamos ser. Por un momento sentí un destello de esperanza de que tal vez mi familia era capaz de crecer, que tal vez podían aprender a ver a Jake como una persona en lugar de un obstáculo. Jennifer y yo platicamos y pensamos que tal vez hay una manera de que todos se sientan cómodos en la cena mañana. ¿Por qué no traes a Jake? Nos gustaría conocerlo mejor, y tal vez tenerlo ahí ayudará a mamá y papá a entender lo que significa para ti. La sugerencia de David sonaba razonable, incluso generosa, y sentí algo de la tensión que había estado cargando por semanas empezar a aliviarse. Tal vez así era como las familias saludables trabajaban a través del conflicto, encontrando compromisos que honraban las necesidades de todos. Jake estuvo dubitativo sobre la invitación cuando le dije esa noche. ¿Estás segura de esto?, preguntó, buscando en mi cara cualquier señal de duda. No quiero empeorar las cosas entre tú y tu familia y no estoy seguro de estar listo para una reunión social grande de todas formas. Había estado teniendo una semana particularmente difícil, los días festivos estaban provocando duelo intenso y culpa del sobreviviente y había estado teniendo pesadillas sobre el accidente que mató a sus papás. La idea de él forzándose a través de una cena familiar por mi bien me hizo sentir terrible, pero David había sonado tan sincero, tan genuinamente interesado en hacer las paces. Va a estar bien, le aseguré, aunque no estaba completamente segura de creerlo yo misma. David sonó como si realmente quisiera intentar y tal vez tenerte ahí los ayudará a entender lo que me han estado pidiendo que abandone. Pasamos esa noche preparando a Jake para las dinámicas que encontraría, la tendencia de mis papás hacia la agresión pasiva, el hábito de David de dominar conversaciones, la habilidad de Jennifer de decir cosas cortantes con una sonrisa. Le di coaching sobre historia familiar y chistes internos, queriendo que se sintiera tan preparado como fuera posible para lo que esperaba sería una experiencia sanadora para todos. El manejo a la casa de mis papás el jueves por la mañana fue tenso a pesar de nuestros intentos de conversación casual. Jake estaba usando su suéter más bonito, uno tejido azul marino que sacaba sus ojos, y había traído flores para mi mamá y una botella de vino para la cena. Había investigado temas de conversación, preparado preguntas sobre el trabajo de David y las actividades escolares de los niños y practicado el tipo de plática pequeña que mostraría a mi familia que era digno de su aceptación. Verlo prepararse para su aprobación como si estuviera entrevistando para un trabajo me hizo darme cuenta de cuánto daño su rechazo ya había hecho a su confianza. La casa de mis papás se veía exactamente igual que siempre, una colonial bien mantenida en un barrio suburbano donde cada césped estaba perfectamente arreglado y cada entrada tenía 2 carros que nunca tenían más de 3 años. El olor a pavo y relleno ya estaba saliendo de la cocina cuando tocamos, y mamá abrió la puerta con su sonrisa más grande y su voz más cálida. Rosa querida, y tú debes ser Jake. Pasen, pasen. Estamos tan contentos de que pudieran acompañarnos. Su entusiasmo se sintió genuino, y me permití esperar que tal vez David realmente había convencido a que le dieran a Jake una oportunidad real. La primera hora fue mejor de lo que había esperado. Papá estrechó la mano de Jake firmemente y hizo preguntas consideradas sobre su trabajo en el hospital de niños. Mamá lo mimó como si fuera un hijo perdido hace mucho, insistiendo en que probara sus famosos aperitivos y asegurándose de que su copa de vino nunca estuviera vacía.
David y Jennifer parecían genuinamente interesados en conocerlo, preguntando sobre sus pasatiempos y su trasfondo y sus planes para el futuro. Los niños, Emma de 8 años y Luke de 6, se encariñaron con Jake inmediatamente. Tenía esa manera natural con los niños que venía de su trabajo, tratándolos como personas reales en lugar de accesorios decorativos. Para cuando nos sentamos a cenar me estaba sintiendo cautelosamente optimista de que tal vez mi familia era capaz de cambio después de todo. Tal vez habían necesitado conocer a Jake para entender por qué lo amaba. Tal vez habían estado reaccionando a una amenaza abstracta a su dinámica familiar en lugar de a él como persona. El comedor se veía hermoso. Mamá había usado su porcelana buena y encendido velas, haciendo que todo se sintiera especial y de celebración. Papá dijo la gracia con más calidez de lo usual, específicamente mencionando gratitud por nuevos miembros de la familia y por tener a todos juntos. Pero luego David se paró para hacer su anuncio y debería haber sabido por la mirada en la cara de Jennifer que esto no iban a ser las noticias felices que había estado esperando. Jennifer y yo queríamos compartir algo importante con todos hoy, empezó David, su voz tomando ese tono formal que había aprendido a temer. Hemos estado guardando este secreto por un tiempo, pero pensamos que es hora de decir la verdad. Hizo una pausa para efecto dramático, mirando alrededor de la mesa como si estuviera saboreando el momento. Estamos esperando nuestro tercer hijo, y esperamos que sea el hijo que siempre hemos querido para continuar el apellido familiar. El anuncio debería haber sido noticia feliz, pero algo sobre el timing y presentación de David se sintió mal. Jake y yo los felicitamos apropiadamente, preguntando sobre fechas de parto y expresando emoción sobre el nuevo bebé. Pero podía haber algo calculador en la expresión de David, como si este anuncio fuera la preparación para algo más grande. Gracias, dijo Jennifer, su sonrisa no llegando completamente a sus ojos. Estamos emocionados, por supuesto, pero también hemos estado pensando sobre prioridades familiares y qué tipo de ambiente queremos para criar a nuestros hijos. Los niños necesitan estabilidad, ¿saben? Necesitan ver miembros de la familia que se pongan unos a otros primero, que hagan sacrificios por el bien de toda la familia. Me estaba viendo directamente mientras hablaba, y empecé a tener esa sensación familiar de terror que venía antes de confrontaciones familiares. Papá se aclaró la garganta y puso su copa de vino con precisión deliberada. De hecho, eso es algo de lo que todos hemos estado hablando, Rosa. Tu comportamiento durante los últimos meses ha sido preocupante para todos nosotros. Entendemos que Jake ha estado pasando por un momento difícil, pero tu respuesta a esa situación nos ha mostrado algunas cosas sobre tu carácter que encontramos problemáticas. El lenguaje formal, el frente unido, la preparación cuidadosa, esta no era una conversación espontánea. Esta era una intervención que habían planeado mientras fingían darle la bienvenida a Jake a la familia. La máscara de calidez de mamá se resbaló completamente mientras se unía al ataque. Honestamente, Rosa, estamos decepcionados de qué tan egoísta te has vuelto. Cuando David nos dijo que estabas considerando perderte el Día de Acción de Gracias porque Jake estaba triste por sus papás, no lo podíamos creer. Se supone que la familia viene primero siempre, y el hecho de que siquiera consideraras abandonarnos por alguien que ni siquiera es oficialmente parte de esta familia nos muestra que has perdido de vista tus prioridades. La crueldad casual de referirse al duelo devastador de Jake como estar triste por sus papás fue impresionante, especialmente con él sentado ahí mismo en la mesa. Miré alrededor de la mesa en shock tratando de procesar lo que estaba pasando. Esta era la bienvenida cálida que habían ofrecido a Jake, una invitación a presenciar cómo me abusaban emocionalmente. Este era su intento de entendimiento y compromiso, lo habían traído aquí para humillarnos a ambos, para mostrarle exactamente qué tan poco pensaba mi familia de él y su lugar en mi vida. Pero David no había terminado. Se paró otra vez, su voz volviéndose más fuerte y más agresiva mientras se calentaba con su tema. La verdad es, Rosa, te has convertido en la carga familiar. Desde que te involucraste con Jake, no ha sido más que problemas y drama y demandas de entendimiento. Tenemos nuestras propias vidas que vivir, nuestros propios problemas con los que lidiar, y no podemos seguir consintiendo tu necesidad emocional y el equipaje psicológico de tu novio. Las palabras carga familiar me pegaron como un golpe físico.
Este era mi hermano, la persona que me había enseñado a andar en bicicleta y me había ayudado con mi tarea de matemáticas, reduciéndome a una carga porque había elegido apoyar al hombre que amaba a través del peor periodo de su vida. Podía sentir a Jake tensarse junto a mí y cuando lo miré, su cara se había puesto completamente blanca. Pero luego Jennifer habló y lo que dijo después cambió todo para siempre. En realidad, David, creo que Rosa merece saber toda la verdad sobre por qué estamos tan preocupados por sus decisiones de relación. La voz de Jennifer era dulce como miel, pero había acero debajo que nunca había escuchado antes. Tal vez es hora de contarle sobre la conversación que tuviste con tu abogado el mes pasado. La de proteger los activos familiares de las posibles demandas de herencia de Jake. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de David fue de rojo enojado a gris ceniza en el espacio de un latido del corazón. Jennifer dijo quedamente, acordamos no discutir eso esta noche. Pero Jennifer lo estaba viendo con una expresión que no pude descifrar, no exactamente enojo, pero algo más duro y más determinado. No, David, acordamos que tú no lo discutirías esta noche. Pero estoy cansada de verte destrozar a tu hermana mientras finges que se trata de valores familiares. Rosa merece saber que has estado planeando cortarla del testamento de mamá y papá si se casa con Jake. Merece saber que convenciste a tus papás de reestructurar su planificación de patrimonio específicamente para excluir cualquier esposo que no apruebes. La revelación de Jennifer cayó sobre la mesa como una bomba, destruyendo todo lo que pensé que sabía sobre mi familia en el espacio de 30 segundos. David estaba de pie ahora, su cara torcida con furia dirigida a su esposa. Jennifer, cállate, ahora mismo. Este no es el momento ni el lugar para esta conversación. Pero Jennifer no se estaba echando para atrás. Por primera vez desde que la conocía, mi cuñada se veía como si tuviera algo importante que decir y no iba a dejar que David la silenciara. ¿Cuándo es el momento, David? Cuando Rosa haya desperdiciado otros 5 años tratando de complacer a personas que nunca van a aceptar sus decisiones, cuando se haya perdido la felicidad porque ha estado demasiado ocupada tratando de ganarse amor que debería ser incondicional. Jennifer se volteó hacia mí, su expresión más suave ahora pero aún determinada. Rosa, tu hermano ha estado trabajando con un abogado de patrimonio por 2 meses. Convenció a tus papás de que Jake podría ser un cazafortunas que solo está interesado en su dinero. Les dijo que si te casas con Jake, cualquier herencia que recibas podría terminar yendo a extraños cuando mueras. Así que reestructuraron todo para pasarte por alto completamente si te casas con alguien que la familia no apruebe. El cuarto explotó en caos. Mamá estaba llorando y protestando que solo habían estado tratando de proteger la seguridad financiera de la familia. Papá le estaba gritando a Jennifer por violar la confidencialidad familiar y airear negocios privados frente a extraños. Aparentemente Jake calificaba como extraño incluso cuando fue invitado a la cena familiar. David le estaba gritando a Jennifer sobre lealtad y matrimonio y mantener los negocios familiares privados. Y yo estaba sentada ahí en silencio atónito, tratando de procesar el hecho de que mi familia había pasado meses planeando castigarme financieramente por amar a alguien que no les gustaba. Pero la peor parte no era el dinero. Era la realización de que todo lo que habían dicho sobre la familia viniendo primero sobre amor y lealtad y mantenerse unidos había sido una mentira. Nunca habían querido que eligiera familia sobre Jake por amor, habían querido que los eligiera por miedo. Miedo de ser cortada, miedo de perder mi herencia, miedo de ser expulsada de la única familia que había conocido. Cada conversación, cada viaje de culpa, cada manipulación había sido parte de una estrategia calculada para controlar mi vida a través de coerción financiera. Jake no había dicho una palabra a través de nada de esto, pero cuando lo miré pude ver la devastación en sus ojos. Había sido invitado a presenciar no solo el rechazo de mi familia hacia él, sino su traición completa hacia mí. Los había visto reducir su duelo a inconveniencia, su amor por mí a caza de oro, su presencia misma en mi vida a una amenaza que necesitaba ser eliminada a través de manipulación financiera. El hombre que ya había perdido a sus papás estaba viendo a mi familia destruir cualquier posibilidad de que él alguna vez se sintiera bienvenido o querido en la mía. Ahí fue cuando me paré de la mesa, mis piernas temblando pero mi voz firme. Nos vamos, dije quedamente, pero todos me escucharon sobre sus gritos.
Jake, nos vamos a casa ahora. Separó inmediatamente su alivio de tener una ruta de escape visible en su cara. Pero mientras nos movíamos hacia la puerta, David cometió un error final y fatal. «Sales por esa puerta, Rosa, y ni te molestes en regresar», nos gritó, su voz cargando la satisfacción fea de alguien finalmente mostrando sus verdaderos colores. «¿Quieres elegirlo a él sobre nosotros? Perfecto. Pero no vengas arrastrándote de vuelta cuando te deje por alguien sin drama familiar. No esperes que estemos aquí cuando finalmente te des cuenta de lo que tiraste por un tipo que va a estar en terapia por el resto de su vida porque su mami y papi murieron». Dejé de caminar. Me di la vuelta. Miré a mi hermano, realmente lo miré, y vi a un extraño usando la cara de alguien que alguna vez había amado. ¿Sabes qué, David? Tienes razón. Lo estoy eligiendo a él sobre ustedes porque en 3 años Jake nunca una vez me ha hecho sentir que amarlo fuera una carga. Nunca ha amenazado con retirar su amor si no me comportaba como él quería. Nunca ha tratado de controlar mis decisiones a través de manipulación financiera o chantaje emocional. Así que sí, lo elijo a él. Cada vez por el resto de mi vida elijo al hombre que realmente me ama sobre las personas que solo quieren poseerme. El manejo a casa fue silencioso excepto por el sonido de Jake llorando quedamente en el asiento del pasajero. Quería consolarlo, pero estaba demasiado enojada y con el corazón roto para encontrar palabras que no sonaran inadecuadas. Cuando llegamos de vuelta a nuestro departamento, nos sentamos en nuestro sillón por horas, sosteniéndonos mientras Bale ronroneaba entre nosotros, tratando de procesar lo que acababa de pasar y qué significaba para nuestro futuro. «Lo siento tanto», siguió diciendo Jake, como si algo de esto fuera su culpa. «Siento que me odien, siento que esté causando problemas entre tú y tu familia. Siento que hayas tenido que renunciar a tu herencia por mí. Me tomó mucho tiempo ayudarlo a entender que él no había causado nada de esto. Simplemente había revelado quién era mi familia realmente debajo de sus máscaras de amor y preocupación. Los siguientes días fueron un borrón de llamadas telefónicas que no contesté y mensajes de texto que borré sin leer. Mis papás trataron de contactarme con disculpas a medias que se enfocaban más en mi reacción exagerada que en sus meses de engaño y manipulación. David mandó un email largo explicando que solo había estado tratando de proteger los intereses financieros de la familia y que tal vez podríamos resolver algo si estaba dispuesta a firmar un acuerdo prenupcial que protegiera mi herencia potencial del acceso de Jake. Incluso Jennifer mandó un mensaje disculpándose por causar drama pero no por revelar la verdad. Pero la llamada más sorprendente llegó una semana después de un número que no reconocí. Cuando contesté, una voz familiar dijo: «Rosa, soy Elena, la hermana de Jake. Espero que no te moleste que llame, pero Jake me dio tu número y me contó lo que pasó en el Día de Acción de Gracias. Quería contactarte porque creo que hay algunas cosas que deberías saber sobre dinámicas familiares y herencia y los juegos que la gente juega con dinero». Elena resultó ser exactamente lo que Jake y yo necesitábamos, alguien que entendía relaciones familiares complicadas y que podía ayudarnos a procesar lo que había pasado desde una perspectiva profesional. Explicó cómo el control financiero era frecuentemente usado como una herramienta de manipulación emocional, cómo las familias podían usar la herencia como arma para mantener poder sobre hijos adultos y cómo la amenaza de desheredación era particularmente efectiva contra personas que habían sido criadas para equiparar amor con aprobación. «Lo que tu familia hizo no fue único», me dijo Elena durante nuestra conversación telefónica larga, «lo veo todo el tiempo en mi práctica. Familias que usan dinero para controlar comportamiento, papás que amenazan con cortar apoyo financiero cuando sus hijos toman decisiones que no les gustan, hermanos que compiten por herencia minando las relaciones de los otros. Es abusivo y está diseñado para mantenerte atrapada en dinámicas poco saludables, haciendo que el costo de independencia parezca demasiado alto para pagar». También me ayudó a entender algo importante sobre la reacción de Jake a toda la situación. «Ya no está solo de luto por sus papás», explicó. «Está de luto por las relaciones familiares que pensó que tenías, el sistema de apoyo que pensó que ambos podían usar. Cuando ya has perdido tu propia familia, ver la familia de alguien más rechazarte se siente como perder familia otra vez». Esa conversación me ayudó a darme cuenta de por qué Jake había estado tan callado y retraído desde el Día de Acción de Gracias. No solo estaba procesando la crueldad de mi familia hacia él, sino su crueldad hacia mí,
y lo que significaba para nuestro futuro juntos. 3 semanas después del Día de Acción de Gracias, Jake y yo tomamos una decisión que se sintió tanto aterrorizante como liberadora. Íbamos a construir nuestra propia familia, no solo nosotros dos, sino una familia elegida de personas que realmente nos amaran y apoyaran. Empezamos con sus hermanos Elena y Carlos, quien me recibió con la calidez y aceptación que mi propia familia nunca había mostrado a Jake. Incluimos a mis compañeros de trabajo en la organización sin fines de lucro que se habían vuelto amigos genuinos a lo largo de los años y que estaban indignados cuando les dije lo que había pasado. Contactamos a amigos de la universidad con quienes habíamos perdido contacto, vecinos que se habían vuelto importantes para nosotros e incluso algunos de los colegas de Jake que se habían vuelto más que solo conocidos de trabajo. El proceso de construir esta nueva estructura familiar me mostró qué tan equivocada había estado mi familia biológica sobre lo que familia realmente significaba. Familia real, aprendí, no era sobre sangre u obligación o control financiero. Era sobre personas que se presentaban unas por otras durante momentos difíciles, que celebraban los éxitos de los demás sin celos, que apoyaban las decisiones de los demás incluso cuando no las entendían completamente. Familia real era Elena volando desde Portland solo para cenar con nosotros y asegurarse de que estuviéramos bien. Era Carlos mandándole a Jake artículos sobre recuperación de duelo e incluyéndome en los emails sobre el patrimonio de sus papás. Era mi amiga Sara del trabajo apareciendo en nuestro departamento con vino y comida para llevar y pasando la noche escuchándonos procesar nuestras emociones sin tratar de arreglar nada. 6 meses después del Día de Acción de Gracias, mis papás hicieron un último intento de reconciliación. Aparecieron en nuestro departamento sin anunciarse un sábado por la tarde, viéndose más pequeños y viejos de lo que recordaba. Mamá había estado llorando, sus ojos estaban rojos e hinchados y siguió torciendo su anillo de bodas nerviosamente. Papá se veía incómodo y siguió checando su reloj como si tuviera algún lugar más importante donde estar. Rosa, corazón, empezó mamá, su voz temblando, hemos estado pensando mucho desde el Día de Acción de Gracias y nos damos cuenta de que cometimos algunos errores. Te extrañamos terriblemente y queremos arreglar las cosas. Por un momento, mi corazón se sacudió con esperanza. Tal vez habían aprendido algo de los últimos 6 meses. Tal vez habían crecido y cambiado y estaban listos para aceptar a Jake y nuestra relación. Pero luego papá habló y me di cuenta de que no habían cambiado para nada. Hemos hablado con David y estamos preparados para restaurar tu herencia si estás dispuesta a acordar algunas condiciones razonables. Nada demasiado restrictivo, solo algunas protecciones para asegurar que los activos familiares se queden dentro de la familia. Sacó una carpeta de documentos como si estuviera conduciendo una junta de negocios en mi sala. Nuestro abogado redactó algunos papeles que protegerían los intereses de todos mientras aún te permiten tomar tus propias decisiones sobre relaciones. Ni siquiera necesité ver los papeles para entender lo que estaban ofreciendo. Amor condicional con un marco legal. Seguridad financiera a cambio de aceptar que mis decisiones siempre estarían sujetas a su aprobación. Una relación que podía ser terminada en cualquier momento si me salía de la línea o fallaba en cumplir sus expectativas de lo que una buena hija debería ser. Jake estaba trabajando ese día, lo cual probablemente fue mejor. Esta conversación necesitaba pasar entre mis papás y yo, sin la complicación de que tuvieran que fingir respetarlo. Miré a estas personas que me habían criado, que me habían enseñado a andar en bicicleta y me habían ayudado con la tarea y celebrado mis graduaciones, y no sentí nada más que tristeza por todo lo que habíamos perdido y nunca podríamos recuperar. No quiero su herencia, dije quedamente, empujando la carpeta de vuelta por nuestra mesita de centro. No quiero su amor condicional o sus protecciones legales o su control financiero. Quiero papás que estén felices de que encontré a alguien que me ama. Quiero una familia que me apoye a través de momentos difíciles en lugar de crear estrés adicional. Quiero relaciones basadas en respeto y cuidado genuino, no en dinero y manipulación. Mamá empezó a llorar más fuerte. Y la cara de papá pasó por varios cambios emocionales antes de asentarse en la decepción fría con la que me había familiarizado. Rosa, estás cometiendo un error, dijo, su voz tomando ese tono de sermón que había escuchado toda mi infancia. Estás eligiendo a un hombre sobre tu familia y algún día vas a lamentar esa decisión.
Cuando Jake te deje y lo hará porque relaciones como esta no duran, no esperes que estemos aquí para recoger los pedazos. Si Jake me deja, dije parándome para señalar que esta conversación había terminado, todavía tendré familia. Tendré a Elena y Carlos y Sara y todas las otras personas que me aman sin condiciones. Tendré amigos que se presentan cuando los necesito y celebran conmigo cuando pasan cosas buenas. Tendré una familia elegida que me valora por quien soy, no porque también sigo sus reglas. Caminé a la puerta y la abrí, mis manos temblando pero mi voz firme. Pueden quedarse con su herencia y sus condiciones y sus amenazas. Elijo amor sobre dinero cada vez. Se fueron sin otra palabra y nunca los volví a ver. Eso podría sonar trágico, y de algunas maneras lo fue. Perder tu familia de origen es un tipo de muerte, un duelo que viene en olas y nunca se va completamente. Hay días festivos cuando extraño las tradiciones que solíamos compartir, cumpleaños cuando me pregunto si piensan en mí, momentos cuando veo familias juntas y siento el dolor de lo que no tengo. Jake y yo ambos luchamos con duelo familiar, él por los papás que perdió, yo por los papás que elegí dejar atrás. Pero lo que gané fue mucho más valioso que lo que perdí. Gané una pareja que nunca una vez me hizo sentir que amarlo fuera una carga. Gané cuñados que me tratan como familia sin requerir documentos legales o garantías financieras. Gané amigos que se volvieron familia elegida, creando el sistema de apoyo que siempre pensé que tenía pero nunca realmente tuve. Más importante, gané el conocimiento de que podía confiar en mi propio juicio, que podía establecer límites y hacerlos cumplir, que podía elegir relaciones saludables sobre disfunción familiar. Jake y yo nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña rodeados de personas que genuinamente celebraron nuestro amor. Elena ofició, se había ordenado en línea específicamente para nuestra boda y Carlos me acompañó por el pasillo ya que el papá de Jake no podía y el mío no quería. Nuestra familia elegida llenó la capilla pequeña con amor y risa y el tipo de alegría que viene de personas que han luchado por su felicidad y ganado. Durante nuestros votos, Jake prometió nunca hacerme elegir entre él y las personas que amaba, y yo prometí nunca dejar que nadie hiciera que nuestro amor se sintiera como una carga. Estamos construyendo la vida que queremos ahora, libre de la manipulación financiera y emocional que caracterizó nuestras relaciones con nuestras familias de origen. La herencia de Jake de sus papás nos dio la seguridad para comprar nuestra propia casa y la hemos convertido en el espacio cálido y acogedor en el que ninguno de nosotros creció. Organizamos días festivos para otras personas que no tienen apoyo familiar tradicional, amigos que están separados de sus papás, colegas que se mudaron lejos de casa, vecinos que solo necesitan un lugar donde pertenecer. Nuestra mesa del Día de Acción de Gracias está llena de personas que eligieron estar ahí, que celebran los éxitos de los demás y se apoyan a través de dificultades sin llevar cuenta o demandar reembolso. La parte más difícil no ha sido perder mi familia biológica, ha sido aprender a confiar en que el amor que tengo ahora es real y permanente. Cuando creces con amor condicional, es difícil creer que alguien puede amarte sin una agenda. Me tomó terapia y tiempo y el apoyo consistente de Jake para entender que las relaciones saludables no requieren desempeño constante o cumplimiento. No tengo que ganarme el amor de Jake cada día o preocuparme de que tomar la decisión equivocada resulte en abandono. Me ama por quien soy, no por lo que puedo hacer por él o que también cumplo sus expectativas. Mirando hacia atrás, puedo ver que el comportamiento de mi familia alrededor del duelo de Jake fue solo la revelación final de patrones que siempre habían existido. Siempre habían sido controladores y manipulativos. Siempre habían usado culpa y obligación para manejar mi comportamiento, siempre habían tratado mis necesidades emocionales como inconveniencias que quitaban atención de sus prioridades. La crisis de Jake solo hizo estos patrones visibles de una manera que no podía ser ignorada o racionalizada. Si estás viendo esto y reconociendo tu propia historia en la mía, quiero que sepas que no estás loco y no eres egoísta por querer amor incondicional. Mereces relaciones que apoyen tu crecimiento y felicidad, no relaciones que requieren que te quedes pequeño y sumiso para mantener la paz. Mereces familia, ya sea biológica o elegida, que celebre tus éxitos y te apoye a través de dificultades sin llevar una cuenta corriente de lo que les debes a cambio.
La parte más aterrorizante de establecer límites con familia es el miedo de que termines solo, que nadie más te va a amar de la manera que tu familia lo hace. Pero esto es lo que aprendí. Si el amor de tu familia viene con condiciones y amenazas y manipulación financiera, eso en realidad no es amor. El amor real no requiere que elijas entre tu propia felicidad y la aprobación de alguien más. El amor real no amenaza con retirarse si tomas decisiones que a alguien más no le gustan. El amor real no usa dinero o herencia o lealtad familiar como armas para controlar tu comportamiento. Construir una familia elegida toma tiempo e intencionalidad, pero es posible. Empieza con las personas en tu vida que ya se presentan por ti sin esperar nada a cambio. Invierte en amistades que se sienten recíprocas y de apoyo. Sé el tipo de miembro familiar que quieres tener: leal, comprensivo, que acepta y genuinamente interesado en la felicidad de otras personas. La familia que crees será más fuerte y más saludable que la que dejaste atrás, porque está construida en amor y elección en lugar de obligación y miedo. Si estás apoyando a alguien a través de duelo de la manera que apoyé a Jake, por favor sabe que estás haciendo algo importante y valioso, incluso si otras personas no entienden. El duelo no es una inconveniencia temporal que debería ser manejada alrededor de la comodidad de otras personas. Es un proceso que toma tiempo y paciencia y apoyo consistente. Las personas que te critican por mantenerte al lado de alguien durante su hora más oscura te están diciendo exactamente quiénes son, créeles. Y toma tus decisiones en consecuencia. Y si eres el que está de luto, por favor sabe que tu dolor es válido e importante sin importar lo que diga cualquier otra persona. Mereces apoyo y entendimiento y tiempo para procesar tu pérdida sin ser apurado o juzgado. Las personas que te dicen que lo superes o que tratan tu duelo como una carga no son personas seguras para compartir tu corazón. Busca a los que pueden sentarse contigo en tu dolor sin tratar de arreglarlo o minimizarlo o usarlo en tu contra. La verdad es que las crisis familiares no crean carácter, lo revelan. Las personas que se presentan por ti durante tus peores momentos te están mostrando quiénes realmente son. Las personas que te abandonan cuando las cosas se ponen difíciles o que tratan de usar tu vulnerabilidad en tu contra también te están mostrando quiénes realmente son. Cree lo que las personas te muestran sobre sí mismas y construye tu vida alrededor de las que consistentemente demuestran amor, lealtad y cuidado genuino. Desearía poder decirte que enfrentarse a la manipulación familiar es fácil, o que elegir amor sobre obligación no viene con costos reales. La verdad es que es una de las cosas más difíciles que jamás harás, y habrá momentos cuando dudes de ti mismo y te preguntes si tomaste la decisión correcta. Pero cada día que despierto en una casa llena de amor en lugar de condiciones, junto a un hombre que nunca una vez me ha hecho sentir que preocuparme por él fue un error, sé que elegí correctamente. Tu familia de origen tiene el privilegio de amarte primero, pero no tienen el derecho de amarte peor. Mereces mejor que aceptación condicional y manipulación financiera y abuso emocional disfrazado como preocupación. Mereces el tipo de amor que te hace sentir más fuerte y más valiente y más tú mismo, no el tipo que te hace sentir pequeño y culpable y constantemente inadecuado. Si mi historia resuena contigo, por favor compártela en los comentarios abajo. Déjame saber desde dónde estás viendo y si has tenido que tomar decisiones similares sobre relaciones familiares. Construir comunidad alrededor de estas experiencias difíciles nos ayuda a todos a sentirnos menos solos en nuestras decisiones. Y si encontraste esto útil, por favor suscríbete y compártelo con cualquiera que pueda necesitar escuchar que no están locos por querer amor incondicional. Recuerda, no puedes controlar cómo otras personas te tratan, pero sí puedes controlar a quién permites que se quede en tu vida. Elige a las personas que te eligen de vuelta sin condiciones o amenazas o manipulación. Elige a las personas que hacen que tu amor se sienta como un regalo en lugar de una carga. Elige la familia que celebra tu felicidad en lugar de tratar de controlarla. Mereces nada menos que amor real, incondicional. No te conformes con algo que requiere que seas menor de lo que eres.